Bueno, ahora sí estamos grabando. Estamos por acá. Estamos con Profe, pistas. ¿no debería hallar el versor asociado a ese vector Muy y después multiplicarlo por bien. 6? Muy bien, Walter. Es exactamente eso. ¿Sí? Entonces, ejercicio 6. Pistas. No lo voy a hacer, así les damos lugar a los que todavía no lo hicieron. En el ejercicio 6 dice, encuentra un vector que tenga la misma dirección, pero de longitud 6. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo hacemos pensando en relación a alguno en particular? A ver, si me van escribiendo. Al vector A, Al vector A, ¿sí? -2, 4, 2 serían los puntos. Bueno, tenemos entonces -2, 4, 2, ¿sí? Si tengo ese vector A, ¿qué hacemos? ¿Qué dijimos que hacíamos? Consideramos el vector. Después, ¿qué hacemos con este vector? Calculamos Su versor. el versor, ¿sí? Versor. ¿Y qué es el Ahora, versor? El vector unitario. ¿Qué tiene el vector unitario en este caso? Que tiene la misma dirección que A. Eso sería el versor. Es el versor asociado a este vector A, que tiene igual dirección que A. ¿Está bien? Bueno, ¿qué más hacemos después? Vamos a poner A, así. No, como no estoy haciendo negrita, por lo menos lo escribo de esa manera. Ahí les completé la pantalla. Bien. Bueno, una vez que hacemos eso, versor o vector unitario asociado a. ¿Qué hacemos ahora? Si queremos que un vector sea múltiplo de otro, ¿qué hacíamos? Por ejemplo, yo tengo este vector, que le voy a poner vector A. Bueno, poco feliz porque ya tengo otro ahí. Vamos a poner B. Producto escalar por vector. ¿Sí? Claro. Entonces, si yo quiero que mi vector C sea el doble del vector B, el doble en cuanto a medida, a módulo, a longitud, ¿qué hago? Lo multiplico por 2. ¿Y cómo lo multiplico por 2? Y gráficamente, a la extensión que tiene, la duplico. ¿Sí? Entonces, el vector que empiece ahí y llegue hasta acá va a ser mi vector C, que lo obtuve multiplicando por el escalar. ¿Sí? Por donde el escalar vale 2 en este caso. En el ejercicio que nos pide, ¿qué vamos a tener que hacer? A el versor que obtengamos lo vamos a multiplicar por 6, que es lo que nos está pidiendo, que sea de longitud 6. Bueno, ¿se entendió la idea? sí, sí, perfecto. ¿Sí? Se entendió, profe. Bárbaro. Bueno, ¿qué más me habían preguntado? Del 9. Bueno, 9A dice, encuentre los vectores unitarios que sean paralelos a la recta tangente a la curva y igual a x cuadrado en el punto 3, 9. ¡Wow! ¡Qué cosas! Vamos a ver. Bueno, las pistas se podrían... Es como las pistas de Blue, esto más o menos. 9A. Vectores unitarios en lugar de arreglar la tela, estropia. Que sean paralelos a la recta tangente a igual x cuadrado en 3, 9. Bien, ¿y esto qué nos trae a la memoria? ¿Nos trae a la memoria algo? Para empezar.
El primero vector derivar. unitario es de módulo 1. Bueno, ya ahí me tiraron dos cosas que las dos son válidas. Vector unitario es el vector del módulo 1. Bien. Y por otro lado, hablaron de derivadas. ¿Sí? Claro. ¿Por qué? Porque la derivada me da la pendiente de la recta tangente en un punto. ¿Está bien? Entonces, como para tener algo como más visualizado. Estoy en el plano acá, ¿sí? Y igual x cuadrado es esta parábola. O similar, pero digamos que es una parábola de concavidad positiva con vértices acá en el origen. Para 3, vamos a suponer bueno, más acá. 1, 2, 3. Para 3 me toca 9. Esto obviamente no está en escala, pero digamos que estaría pasando por ahí, ¿sí? La parábola. Bien, fíjense una cosa, lo que me está pidiendo es vectores unitarios paralelos a la recta tangente en este punto, acá. Entonces, si yo derivo esta función, la pendiente de la recta tangente me la va a dar la derivada en ese punto. O sea, yo derivo, la derivada es 2x, ¿hasta ahí vamos bien? Bueno, yo sé que la pendiente de la recta tangente es f', en este caso, en 3. ¿Sí? ¿Y cómo hago para hacer eso? Y directamente reemplazo el 3 acá en la fórmula de la derivada. 2 por 3 es 6. O sea que la pendiente de la recta tangente en este punto es 6. ¿Se acordaban de esto? Estoy haciendo pausa para que volvamos a traer a la memoria. Ahora, esta es la pendiente, no es la recta tangente. ¿Cuál era la ecuación de la recta? M. Era... A ver, escucho. Ah, no, perdón, iba a decir directamente para sacar la recta, Decime. que era I menos F de X0 igual a F de X0 menos, perdón, por X menos X0. No sé si se va a entender. Menos, exactamente. Bueno, yo trato de hacer la interpretación. ¿Me quisiste decir eso? Exactamente, O sí, sí. parecido, Pero porque, a se me ver, trabó la lengua. no Bueno, pasa eso sale nada. de la fórmula que estabas escribiendo, ¿no? Esta es la ecuación de la recta que pasa por un punto. ¿Qué pasa? A veces, como él empezó así, menos y 0 o el i del punto 0, porque esto sería el punto 0, donde tengo componentes x0 y 0, ¿sí? Sí. Bien. Bueno, entonces, la ecuación de la recta, cualquier recta que pasa por determinado punto, del que yo conozco, de la que yo conozco, de la recta conozco la pendiente y conozco ese punto por donde pasa, x0 y 0. X0 son estas coordenadas, ¿sí? La puedo escribir así o la puedo escribir con este y0 de este otro lado. Es lo mismo, nada más que está escrito de otra manera. A lo mejor algunos se la acuerdan o tienen la memoria que la fórmula era diferente, pero bueno, es la misma expresión, es equivalente. Así que, ¿qué es lo que nos importa acá? Nosotros podemos encontrar la ecuación de esta recta, de hecho lo vamos a hacer a fines de recordar, no porque la necesitemos dibujar la recta, pero bueno, tenemos y0 vale 9. La pendiente es la que terminamos de calcular recién, a partir de la derivada evaluada en el punto que me interesa. O sea, 6 por x es la variable, no se reemplaza la x, y x0 es el dato, 3. ¿Qué me queda acá? No me olvide del 9, después lo voy a escribir para este lado. 6 por x, 6x, 6 por menos 3, menos 18, y el 9 de este lado lo tengo como una suma. Entonces, muevo un cachitín. Ahí me queda que la recta tiene ecuación 6x menos 9. Esta es la recta tangente a esa parábola en este punto que señalé. Si yo la grafico, bueno,
como para hacer más o menos simétrica, a ustedes se les va de la gráfica, ahí lo dejo un cachitín, y, ay no, la hora, qué cosa, va a ser más fácil que... no, les Igual digo, bastante recta te salió, profe. me salió recta, pero no toca, vieron que cuando yo digo, tiene que pasar por ese punto, lo escribo, bueno. Eso nació conmigo, del escribir. Haga como hacíamos en la secundaria, haga el punto más grande. Tenés razón. Un punto ¿Así? sí, más o menos. Es así. Bueno, tenemos la recta y en realidad, ¿qué es lo que nos interesa? Y todo este dibujo era para que ustedes me puedan responder ahora y traten de sacar la idea de lo que les pedimos. Dice, vectores unitarios paralelos a esta recta, ¿sí? Es decir, paralelos a esta dirección. ¿Y qué dirección tiene esta recta? Es la pendiente la que Es te da la la dirección. pendiente, exactamente. Eso es lo que nos interesaba. La pendiente de la recta, la M, lo que le llamamos la pendiente, es 6. ¿Qué quiere decir eso? ¿Se acuerdan? Voy a borrar esta parte porque ya ahora no nos interesa la derivada en sí misma. Ya, bueno, voy a escribir acá la fórmula, por si alguien no la copió y la quiere tener ahí. Bueno, ¿qué nos interesa? Que el vector tiene que tener esta inclinación, esa pendiente, que es 6. ¿Y cómo lo lográbamos? ¿Se acuerdan que, supongamos, decime, Que x0, en el caso, los elementos del vector tendrían que dividirse y dar 6 en este caso. claro, la pendiente, es decir, la dirección que tiene el vector A era, si tiene componentes A1, A2, era A2 sobre A1, ¿no? La pendiente de este vector, la dirección, la inclinación, ¿sí? Bueno, entonces esa relación me tiene que dar 6. Por lo tanto, ¿qué se les ocurriría? ¿Algún ejemplo? Y multiplicar la 2 por 6 nada más y ya te quedaría... Por ejemplo, una variante. ¿Cuál podría ser uno de los vectores que tenga esta dirección? ¿Algún vector con esa dirección? A1 con valor 1 y A2 con valor 6. Ese ya es uno. Perfecto, Luciano. ¿Sí? ¿Qué otro se nos puede ocurrir? Cualquiera Y Entonces, 2, 6 donde, sobre 6. donde la... 3, 18. No, A ver. tiene que tener la misma proporción, digamos. Exactamente, Claro. la misma proporción. Otro que podría ser Por ejemplo, 318, 3,18. porque se multiplican por 3 y... Este nunca lo bajé, parece. ¿Podremos Ahí multiplicar por un negativo? sí, Sí, cambiaría el sentido, pero exactamente. seguiría siendo paralelo. Exactamente. Y por ahí tienen la pista de lo que les está pidiendo el ejercicio. ¿Vieron que dice encuentre los vectores unitarios? No habla sí. de uno en particular, habla de una cuestión general. Primero, Profe, sí, decime. en ese caso deberíamos poner las dos, o sea, el X y el Y en funciones de uno solo. Exactamente, ¿sí? Estamos escribiendo algunos. Por eso yo les preguntaba lo de, ¿podemos encontrar algún vector multiplicando por un K negativo? Sí. ¿Sí? ¿Podemos encontrar muchos? Sí, podemos encontrar infinitos vectores paralelos, donde se tiene que cumplir eso, ¿sí? Que además tiene que ver con esta otra relación, y esto lo escribimos generalizándolo, tal cual como me decían recién. Entonces, de forma genérica, ¿qué podemos hacer? En lugar de escribir A1 y A2, si necesitamos que se cumpla esta proporción, ¿cómo los podemos escribir? A esa familia de vectores, a todos, para no tener que escribir cada ejemplo. Bueno, ahí quedaría como 6 igual a 2 sobre 1 y después despejar una de las dos variables. Y alguien me dijo hace un momento de escribirlo de otra manera. A ver. A2 por 6, dije yo.
Bueno, y entonces nuestro vector, ¿qué formato tendría? Sería A1 y A1 por 6, Y A1 por 6 o 6 por A1, que es lo o 6 mismo. por A1, sí. O de ¿Sí? otra forma sería A2 sobre 6 y A2, porque serían como dos Exacto. posibles soluciones. Sobre 6 no, sería A1 sobre, mejor dicho, No, sería A2 y A2 sobre A1, 6, A2 o, solito o A1 sobre 6. claro, pero no tendría que tener la misma... Ah, no, está bien. Ahí Claro, está. sí, Sí, sería sí, sí, la misma entendí, de los entendí. dos. No, me confundí yo. No pasa nada. Bueno, escrito de esta manera, nos da la posibilidad de que la componente A1 tome cualquier valor que se nos ocurra, ¿sí? Y estaríamos generalizando la situación. Bien. Ahora, ¿cómo haríamos para que estos son los que tienen la misma dirección? Les va a quedar para pensar, Son los ¿cómo unitarios. haríamos para, claro, cómo haríamos para que sean unitarios? ¿Qué más tendría que pasar? Y Bueno, sería Módulo. el módulo de vector A, digamos, a debajo de A1 y A2. bien, ¿sí? Es decir, pueden escribir, calcular el módulo en función de esta proporción y dejarlo dividiendo en la expresión, ¿no? De cada una de las componentes, es decir, cada componente dividido el módulo del vector. Y eso se puede hacer de forma generalizada, usando A1 y 6A1 como expresión de las componentes. Pero no se los voy a escribir, lo van a hacer. ¿Qué más? Y después habla de los vectores unitarios que sean perpendiculares. Todavía no vimos perpendicularidad, así que ese está bien que hayan dudado en cómo hacerlo. Ese Bueno, solamente había que dar vuelta y cambiar el signo, ¿no? En la pendiente. a ver, nosotros hablamos de perpendicularidad en el plano en general, ¿sí? Pero también vamos a hablar de perpendicularidad entre vectores a partir de una condición del producto. Así que bueno, si lo quieren plantear a partir del producto, vamos a ver ahora cómo hacemos para generar esa condición. Lo que tiene que ver con, por ejemplo, acá lo que tenemos con respecto a esa recta que graficamos. Si nosotros tendemos la recta con pendiente 6, la perpendicular, la M de la recta perpendicular, o nosotros le decíamos la recta normal, le pongo la N de normal. ¿Cómo la encontrábamos? Invirtiendo, ¿sí? Dando vuelta, la inversa multiplicativa y además opuesta, o sea, sería menos un sexto. Tendría que tener esa relación, la dirección perpendicular a esta recta. Pero también vamos a hablar de vectores perpendiculares a partir del producto escalar de los vectores, ¿sí? Que eso es lo que tenemos para ahora, en un momento. Bueno, yo creo que con los demás ejercicios no debe haber habido problemas en general, ¿no? No sé si alguien quiere comentar algo en particular. Si no, ya... Sí, en ese caso deberíamos reemplazar en vez de por 6 por menos un sexto, ¿no? Claro, la relación, Simplemente. si nosotros queremos escribir la relación, tendría que ser esta relación en cuanto a la dirección del vector. ¿Sí? Con lo que sabemos hasta acá lo podríamos plantear con esta relación, es decir, no con esta es para las paralelas, con esta dirección. Claro. ¿Sí? Ahí estamos. El punto 8, a ver, dice, encuentre la magnitud de la fuerza resultante y el ángulo que forma con el eje positivo X. Bueno, vamos a ver. El 8, me volví a ver si era el 8, yo estaba leyendo otro, sí, es el 8. Bueno, borro y planteamos el 8. En el 8 tenemos una situación gráfica
donde tenemos los ejes coordenados, X, Y, sí, me da vuelta, mira que estuviéramos viéndolo bien. Tenemos este ángulo de 45 grados y esto que se supone es una fuerza de 20 kilogramos. Ustedes vieron que las fuerzas, en realidad acá debería decir kilogramos fuerza porque kilogramos sin nada sería una unidad de masa, pero bueno. Tenemos una fuerza expresada en kilogramos fuerza, 20, y la otra de 16 kilogramos fuerza, y el ángulo lo exageré. Esto es de 30 grados y acá ni de casualidad esto es de 30. Bueno, ya saben que lo mío no es la habilidad artística. Ahí está. Bien. Nos dice, encuentra la magnitud de la fuerza resultante y el ángulo que forma con el eje positivo. El ángulo que forma la resultante. Ahora, acá nosotros tenemos dos vectores, ¿sí? Que a efectos de cálculo podemos decir que este tiene un módulo 20, ¿sí? Y este otro módulo 16. La pregunta es, ¿cómo lo podemos pensar? Nosotros tenemos solamente el módulo, ¿sí? ¿Qué me dicen? ¿Qué sugerencias me darían? A ver. ¿Podremos encontrar, por ejemplo, las componentes de este vector en X y en Y? Ahí me está diciendo Javier exactamente eso. Bueno, bien, entonces vamos a ponerle vector A a este y vector B a este otro. El vector A, ¿cómo hacemos para calcular esta componente en X? Si conocemos el ángulo, este lado, en este triángulo rectángulo, que vieron que yo acá dibujé un triángulo rectángulo indirectamente, al trazar las paralelas a los ejes, acá me quedó un triángulo rectángulo, ¿sí? Si yo conozco este ángulo, la medida de este lado sería, ¿qué cosa? La relación entre el cateto adyacente y la hipotenusa. La hipotenusa es el mismo vector. Entonces, ¿cómo calculo la componente en X? Como la medida del vector por adyacente sobre hipotenusa, ¿qué sería? Coseno. Ahí está, ahí Gonzalo me dijo. Entonces, ¿qué sería eso? El módulo del vector por el coseno de, bueno, alfa, vamos a decir que es 45 y acá vamos a decir que beta es 30. Y por otro lado, si pienso en la componente en Y, es decir, en esta medida que coincide con el cateto opuesto, ¿qué sería? El módulo de A por el seno de alfa. De esa manera tengo las componentes en X y en Y de este vector. Ahora, con este vector B de acá, nos pasaría lo mismo. Ahí me quedó como muy chiquitito para dibujarles el triángulo, ¿sí? Esto sigue siendo un triángulo rectángulo y puedo encontrar las componentes también de este vector B. Bueno, ¿cómo las encontramos? De vuelta, la componente en Y la relacionamos con el seno, la componente en X con el coseno. Entonces, acá va a ser análogo pero con el vector B. B por el coseno de beta y B por el seno de beta para la componente de Y. Bueno, con esto vamos a tener las componentes. ¿Qué hacemos? Para resolver la suma, sumamos componente a componente. ¿Está bien? Profe, una pregunta un poco tonta. Eso era lo que habíamos hablado en Matemática 1, ¿no? Con SOHCAHTOA, para poder Exactamente. definir exactamente esto para quien
Exactamente, miren, lo recordamos porque yo lo doy como súper incorporado, pero no necesariamente es así. Supongamos que este es el ángulo alfa. Siempre que se trate de un triángulo rectángulo, el lado de enfrente era el cateto opuesto, ¿sí? El que está pegadito al ángulo y que no es la hipotenusa siempre es el lado que está enfrentado al ángulo recto. Esta es la hipotenusa, que en este caso es nuestro vector. Y el otro lado, el que está pegado al ángulo, es el adyacente. Entonces recuerden que si yo quiero pensar, por ejemplo, en el coseno de alfa, ¿qué es coseno? Cateto adyacente sobre hipotenusa. Por eso, cuando lo que me interesa es calcular la medida del adyacente, la hipotenusa pasa multiplicando. O sea, coseno de alfa por hipotenusa me da el adyacente. Pero nosotros, estoy escribiendo, sí, ahí estamos. Lo que yo le llamo adyacente es la componente en X. ¿Sí? Y a lo que le llamo hipotenusa es el vector. ¿Sí? De acá es que, por ejemplo, yo escribí esto en relación tanto para el vector A como para el vector B. De esta relación del triángulo rectángulo que queda acá determinado. ¿Sí? Ay, no sé. Bueno. Esto van a ver que lo vamos a volver a usar en un momentito cuando hablemos de la proyección también de un vector sobre otro. Vamos a volver a recordar la relación esta entre los catetos de un triángulo. A ver. Ah, está bien. Pensé que habían escrito alguna otra cosa. Bueno, esto en cuanto a la gráfica, perdón, a la suma que nos está pidiendo en la primer gráfica, en el primer esquema. Ahora, ¿cómo encontramos el ángulo? Y una vez que tenemos las componentes, ¿sí? Supónganse que nos da como resultado este vector así. Nosotros vamos a saber esta componente en Y y esta componente en X. Entonces, ¿qué pasa con este ángulo? Es la componente en Y dividido por la componente en X. Esto nos va a dar un número. ¿Sí? Perdón, alfa no. ¿Esto qué es? La tangente de alfa. Esta relación. Esto nos da un número. Entonces el arco cuya tangente toma ese valor, que en la calculadora decimos inversa tangente, ¿sí? Nos va a dar el ángulo. Así que, bueno, acá les queda el cómo. En el otro van a trabajar de la misma manera, van a buscar las componentes. Con la ventaja de que en el segundo ya saben que el módulo coincide con la componente en X y que la componente en Y vale 0 para uno de los vectores. Así que necesitan calcularlo para uno solo. Es bastante cálculo, tiene que ver con Mate 1, no es que estamos viendo mucha cosa nueva ahí, pero es un punto donde se empiezan a relacionar todas esas cuestiones de trigonometría y la geometría en el plano, en el espacio, ¿sí? Análisis matemático de lo que vimos en Mate 2, y bueno, es la conjunción de conocimientos en un ejercicio. Muy bien. Decime. Disculpe, ¿qué es lo que dice en lo que está encuadrado? Porque no se llega a leer. Acá dice Sí. coseno de alfa, nuestro ángulo, por el vector, que sería la hipotenusa. El vector, porque yo lo estaba relacionando con el ejercicio, ¿sí? Acá supongamos que esto está referido, que es lo que nos interesaba, que este es nuestro vector. Es como una relación lo que dice acá entre lo que ocurre en un triángulo rectángulo y cómo lo adaptamos a nuestra situación. Coseno de alfa por el vector nos da la componente en X. ¿Sí? Lo que sería, nos da esta medida, esa multiplicación. Y si
lo trabajáramos con seno de alfa, lo que nos daría es la componente en i. Ah, gracias. Y justo ahí no sé si se estaba cortando la imagen. Bueno. Estoy esperando, no sé si ya puedo borrarles. Una última cosa, profe. Sí. Lo que está en circulado, componente y dividido componente x, ¿da igual a qué? Un número. Siempre nos va a Ah, dar un gracias. número. Es la relación entre dos lados del triángulo. Muy bien. Bueno, de los ejercicios, no sé, supongo que ahora sí estaríamos más o menos con los que habían quedado para hoy. Correrme la guía de acá adelante. Bueno, ¿podemos borrar? A ver. ¿Qué les parece? Nos quedan 3 minutitos. ¿Qué les parece si salimos y volvemos a entrar? Así no se nos corta en el medio. Cerramos, Sí, profe, mejor. Vale. cerramos y bárbaro. Ahí está, ya entramos.